Dijo que había cámaras en su casa. Todos rieron. Te lo estoy diciendo a ti, no como una noticia que viste en algún periódico viejo, sino como si te estuviera pasando ahora mismo. Aquí, en registros confidenciales, no hay titulares ni chismes. Hay carpetas pesadas, olor a papel envejecido y tinta que se ha corrido por la humedad. Cuando abro esta, la primera página me mira como si fuera una ventana hacia algo que no deberías ver. Y sin embargo, aquí estás, leyendo. Tú no estabas allí la noche que él lo dijo, pero puedo llevarte, palabra por palabra, al momento exacto. Un salón modesto, la luz cálida de una lámpara ladeada, el sonido suave de cucharillas golpeando tazas. Afuera, la lluvia apenas tocaba el vidrio. Dentro, un grupo de amigos, o al menos eso parecían. Conversaban sobre cosas sin importancia. La película de moda, un vecino ruidoso, un perro perdido. Hasta que él lo soltó como si fuera un comentario cualquiera. Hay cámaras en mi casa. Al principio pensaste que era una broma pesada. Todos rieron. Esa risa breve, nerviosa, que la gente suelta para no parecer asustada. Pero él no rió. Te miró solo a ti. Y en ese instante supiste que algo estaba mal. No era paranoia barata. No era un truco. Era un hecho. Y tú estabas a punto de descubrir hasta dónde podía llegar esa verdad. Tú lo viste encender un cigarrillo, como si necesitara un ritual para calmarse antes de seguir hablando. No miraba a nadie, solo a un punto fijo en la pared, como si detrás del yeso hubiera algo observándolo. La conversación en la mesa cambió de tono. Nadie quería decirlo en voz alta, pero todos pensaban lo mismo. ¿Y si era cierto? Él comenzó a describirlo. No eran cámaras evidentes, de esas negras con lente brillante que se ven en tiendas o bancos. No, eran pequeñas, invisibles a primera vista, camufladas en los bordes del marco de una puerta, en la costura de un cojín, incluso dentro de un detector de humo. Decía que las había encontrado por accidente, una a una, en lugares donde no tenían sentido. Mientras hablaba, sentías cómo el aire se hacía más pesado. Podías escuchar el zumbido tenue de la nevera, el crujido de la madera bajo tus pies, como si la casa misma te estuviera prestando atención. Él decía que no sabía quién las había puesto. No había señales de entrada forzada, no había cerraduras rotas. Era como si siempre hubieran estado allí, esperando a que él las descubriera. De repente, dejó de hablar. No porque se hubiera quedado sin palabras, sino porque parecía haber recordado algo que no debía decir. Te miró de nuevo, pero esta vez su expresión era distinta, como si quisiera advertirte, pero también protegerte de lo que venía. Y allí, justo en ese silencio espeso, entendiste que lo que estaba por contarte no solo iba a cambiar la forma en que veías su casa, sino también la forma en que veías la tuya. La lluvia afuera empezó a golpear con más fuerza los cristales, como si quisiera cubrir cualquier palabra que se dijera dentro. Él se levantó de la mesa, dejó el cigarrillo a medio consumir en un cenicero de vidrio y te hizo un gesto con la cabeza para que lo siguieras. Nadie más se movió. Era como si el resto del grupo hubiera decidido, de manera tácita, que no quería saber más. Subieron por un pasillo estrecho, donde la luz apenas iluminaba las paredes. El suelo crujía bajo cada paso y a medida que avanzabas, sentías esa incomodidad de estar entrando en un lugar que no te pertenece. Al llegar a su habitación, cerró la puerta con cuidado, sin hacer ruido. Se agachó frente a un armario viejo y sacó una caja metálica, abollada en una esquina con un candado pequeño. Lo abrió con una llave que llevaba colgada al cuello. Dentro había un montón de sobres manila, cada uno marcado con una fecha escrita a mano. Te pasó uno sin decir nada. Cuando lo abriste, encontraste varias fotografías en blanco y negro. Al principio parecían normales. Una sala de estar, una cocina, un dormitorio. Pero después notaste algo inquietante. En cada foto había una persona, él, haciendo cosas cotidianas. Pero las imágenes claramente habían sido tomadas desde ángulos imposibles. Desde lo alto de una lámpara, desde el interior de un armario, desde detrás de un espejo.
El olor a polvo viejo se mezclaba con un aroma metálico, como si las fotos hubieran absorbido algo más que la imagen. Él te explicó que no sabía quién tomaba esas fotografías, pero que las recibía cada semana, siempre sin remitente, siempre sin huellas, siempre con la misma precisión obsesiva. La última foto del sobre era diferente. No estaba tomada en su casa. Era tu casa, tu salón, tu sillón, y tú, sentado, leyendo un libro que no recordabas haber abierto ese día. Te quedaste mirando esa imagen como si tu mente buscara una grieta lógica por donde escapar, pero no había. Solo quedaba la certeza de que alguien, en algún lugar, ya sabía demasiado sobre ti. ¿No tuviste tiempo de reaccionar? Él ya había recogido las fotos y cerrado la caja como si temiera que el aire pudiera arruinar la evidencia. Se quedó un instante inmóvil, escuchando. Tú también lo notaste. Un ruido suave, apenas perceptible, proveniente de la pared derecha. No era un golpe ni un rasguño. Era algo más sutil, como un susurro arrastrado, repetitivo que no lograbas descifrar. Él se acercó y apoyó la oreja contra la pared. Su rostro cambió. La piel se le tensó y los músculos alrededor de sus ojos se contrajeron como si acabara de reconocer una voz familiar. Sin mirarte, hizo un gesto para que te acercaras. Cuando pusiste el oído, sentiste un escalofrío recorrer tu espalda. No eran palabras claras, pero había un patrón, como si alguien estuviera repitiendo la misma frase una y otra vez, demasiado rápido para que tu mente pudiera atraparla. Y lo peor, venía desde dentro de la pared, como si hubiera un espacio oculto que nadie había mencionado. No es la primera vez, dijo finalmente en voz baja. Hace años intenté abrir esa pared, pero cada vez que lo intentaba, algo cambiaba en la casa. Sus ojos se desviaron hacia la esquina, donde una cámara de vigilancia diminuta, incrustada en la moldura del techo, apuntaba directamente hacia ustedes. No creas que es la única, añadió casi en un suspiro. Hay más, y no todas están donde esperas. Fue entonces cuando un chasquido seco resonó por todo el pasillo. Las luces parpadearon y, durante una fracción de segundo, juraste ver una sombra moverse detrás de ti, pero no había más nadie en la habitación. No tuviste que preguntar dónde estaba. Él caminó con paso rápido hacia el salón principal y señaló la esquina superior, junto a una viga de madera agrietada. Entre el polvo y la penumbra apenas distinguías una lente diminuta, incrustada como un ojo negro que te observaba sin pestañear. Esa fue la primera que encontré, dijo. La instaló alguien antes de que yo llegara, o eso quiero creer. Te acercaste, pero la sensación era como asomarte a un pozo profundo. No sabías si la cámara estaba encendida, grabando o simplemente fingiendo estar muerta. Él sacó una pequeña linterna y al iluminarla, el reflejo del cristal reveló un brillo húmedo, como si hubiese una gota en su interior. La desmonté una vez, continuó, pero a la mañana siguiente estaba otra vez ahí, en el mismo sitio, idéntica. Su voz no tenía dramatismo, solo una calma que te inquietaba aún más. Te arrodillaste para examinar el cableado, pero no había cables. La cámara estaba ahí, flotando en el absurdo, sin alimentación, sin soporte visible. Y sin embargo te jurarías que el ligero zumbido que escuchabas desde el inicio venía de ella. Hay algo que no entiendes aún, dijo, y dio un paso hacia ti. Esto no es vigilancia, es registro. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Un viento helado cruzó la habitación y las cortinas se movieron hacia adentro, como si la casa hubiera respirado. Y tú, añadió, clavándote la mirada, ya formas parte de ese registro. Te pidió que lo siguieras. Salieron del salón y caminaron hacia un pasillo estrecho que jurarías no habías visto al entrar.
Las paredes estaban cubiertas con un papel pintado amarillento, desgarrado en algunas zonas, y el suelo crujía bajo cada paso como si protestara por vuestro peso. «Aquí estaba la segunda», dijo él, sin girarse. La penumbra era densa, pero algo en la textura de ese pasillo te hizo sentir que no estabas recorriendo un espacio real. La distancia parecía alargarse mientras caminabais, como si el final retrocediera con cada paso. «Mira ahí», señaló con el mentón. En la intersección de dos paredes, justo encima de un cuadro torcido que mostraba un paisaje marino, había otra cámara. Esta era diferente, más grande, con un marco metálico antiguo, como si hubiese sido fabricada en otra época. Te acercaste y notaste que no reflejaba tu imagen. En lugar de tu rostro, el cristal mostraba a una figura de espaldas, parada en ese mismo pasillo, en la misma posición. Pero esa figura no eras tú. «Nunca la apagué», dijo él, «porque no sé qué pasaría si dejara de grabar». La sensación de estar en un lugar que no te pertenecía se volvió insoportable. Giraste para mirar atrás, y en vez del salón del que habíais salido, había otro tramo de pasillo idéntico al que tenías delante. «No te detengas», susurró. «Aquí es peor si miras atrás». Y entonces lo entendiste. No era que el pasillo no estuviera antes, sino que había estado esperando. Avanzaste tras él, con esa sensación viscosa en el estómago de que el aire se estaba volviendo más espeso. El pasillo se estrechaba hasta desembocar en una puerta de madera oscura, con un número apenas visible, escrito con pintura blanca ya descascarada. 17. Él puso la mano en el pomo, pero no lo giró de inmediato. «Tú vas a entrar primero», dijo, como si fuera una prueba. Empujaste la puerta y lo que viste dentro no tenía sentido. Era una habitación pequeña, con una cama individual contra la pared y una lámpara de pie encendida en la esquina. Pero lo extraño no era la decoración, sino que la ventana daba un paisaje diferente cada vez que parpadeabas. La primera vez, viste un jardín con niños jugando. Parpadeaste. La segunda, una calle oscura con farolas encendidas. Parpadeaste de nuevo. La tercera, una playa vacía al amanecer. «La cámara está ahí», dijo él, señalando la esquina superior donde un aparato negro colgaba del techo como un insecto muerto. Te acercaste. El lente parecía húmedo, como si hubiera estado llorando. «¿Qué graba esto?», preguntaste. «No importa dónde esté puesta, siempre muestra lo mismo», respondió. Te giraste hacia él. ¿Lo mismo? Él asintió. Tú, durmiendo. Y de pronto lo entendiste. Sin importar en qué lugar estuvieras, esa cámara podía verte. No desde fuera, sino desde dentro de algo. Después de salir de la habitación 17, el ambiente se volvió más denso, como si la casa estuviera respirando contigo, vigilando cada uno de tus movimientos. Él te llevó a un despacho pequeño, con paredes cubiertas de estanterías repletas de carpetas y cajas. La luz era tenue, apenas suficiente para distinguir títulos escritos a mano en las etiquetas amarillentas. Se acercó a una estantería y sacó una carpeta sin nombre. Al abrirla, demostró páginas llenas de documentos con tachaduras y zonas en blanco donde la tinta parecía haber sido borrada intencionalmente. «Estos son los registros», dijo en voz baja. «Personas que desaparecieron o fueron olvidadas oficialmente. Personas que alguna vez existieron aquí, pero que ahora no figuran en ningún lugar». Te llamó la atención una hoja con un nombre parcialmente visible. Paciente 178. Ella, continuó, desapareció hace décadas, pero nunca dejaron de buscarla. Mientras examinabas más páginas, viste que muchas referencias a ella habían sido eliminadas o redactadas, como si alguien hubiera decidido borrar su rastro. Un murmullo suave comenzó a crecer en la habitación, como voces lejanas mezcladas con estática. Al girar, viste una vieja grabadora en un estante, encendida y reproduciendo una cinta sin nadie cerca. La voz en la grabación era entrecortada y distante. Paciente 178. No debe recordar, no debe ser recordada. Sentiste un escalofrío recorrer tu cuerpo. ¿Cómo podía una persona desaparecer de la memoria colectiva,
como si nunca hubiera existido. Saliste del despacho con la sensación de que algo te observaba desde cada sombra. Él te condujo hasta una pequeña mesa en el centro de la casa, donde reposaba un cuaderno abierto. Pero no era un cuaderno común. Las páginas estaban en blanco, completamente vacías, como si el tiempo se hubiera detenido sobre ellas. Sin embargo, al acercarte, viste que en el borde de la última página había una inscripción casi ilegible, escrita con tinta negra y ya desvanecida. Lo que no se escribe, no existe. Este cuaderno, dijo él, es una especie de diario, o al menos eso debería ser. Te explicó que la historia era extraña. Cada vez que alguien intentaba escribir algo en él, las palabras desaparecían al instante, dejando la página en blanco. Sin embargo, había quien afirmaba que ese cuaderno contenía las verdades más oscuras de la casa. Dicen que si logras escribir algo que nadie más pueda borrar, puedes cambiar la historia. Mientras tú sostenías el cuaderno, una ráfaga fría recorrió la habitación y sentiste un susurro en tu oído. Las historias borradas aún luchan por ser contadas. Te giraste, pero no había nadie. Algunos dicen que este cuaderno pertenece a alguien que una vez vivió aquí, alguien que ahora está olvidado. El silencio que siguió fue tan pesado que te costaba respirar. El silencio que pesaba en la habitación parecía cobrar vida. En una esquina, una antigua grabadora comenzó a reproducir un sonido estático, como un eco lejano que emergía del pasado. Tú te acercaste lentamente, observando cómo la cinta giraba dentro del aparato, y entonces la voz apareció, clara y siniestra. No confíes en lo que ves, no confíes en lo que escuchas. La verdad está en lo que ha sido olvidado. La voz era femenina, temblorosa como si saliera de alguien atrapado entre el presente y el olvido. Al escucharla, una oleada de emociones encontradas te invadió. Miedo, curiosidad y una tristeza profunda, como si esa voz contara una historia que nunca había tenido la oportunidad de ser escuchada. Él te explicó que aquella grabación había sido encontrada en la misma casa, pero que la persona que hablaba nunca había sido identificada. Algunos decían que era la voz de la paciente 178, pero nadie podía asegurarlo. Mientras escuchabas, te diste cuenta de que la grabación estaba fragmentada, como si hubiera sido cortada y mezclada varias veces. En ciertos momentos se escuchaban susurros, risas apagadas y hasta una risa seca que te heló la sangre. De repente la grabadora se detuvo y la habitación quedó sumida en un silencio absoluto. Te preguntaste si acaso estabas comenzando a formar parte de ese recuerdo olvidado, atrapado en una historia que no tenía final. Mientras la grabadora dejaba de emitir sonidos, tu mirada se desvió hacia una vieja mesa de madera donde descansaba una fotografía enmarcada. Era una imagen en blanco y negro, amarillenta por el tiempo, que mostraba a un grupo de personas posando frente a lo que parecía ser una escuela antigua. Lo que llamó tu atención fue la figura de una niña que destacaba entre todos. Estaba parada ligeramente separada del grupo, con una expresión seria, casi triste, y sus ojos parecían seguirte donde quiera que miraras la foto. Él te contó que esa niña, identificada solo como paciente 178, había sido vista por última vez en esa escuela antes de desaparecer misteriosamente. La imagen había sido encontrada entre los archivos del hospital psiquiátrico local, pero nunca aparecieron más datos sobre ella. Sin embargo, lo más inquietante era que algunos testigos aseguraban haber visto a esa niña en distintos lugares años después de su desaparición, como una sombra silenciosa que parecía buscar algo o a alguien. Unos académicos discutían si esa figura era real o simplemente producto de la sugestión colectiva, pero los rumores persistían en los pasillos de la ciudad. Paciente 178 nunca se fue. Mientras observabas la foto, sentiste que una presencia te observaba desde el reflejo del cristal, pero cuando giraste,
No había nadie. Cuando mirabas la foto, la atmósfera en la habitación parecía espesarse. Él te llevó de regreso al despacho, donde las carpetas amarillentas aún reposaban en silencio. Se detuvo frente a una sección de estanterías que parecía más reciente, con carpetas etiquetadas con fechas que no tenían sentido. Sacó una carpeta que apenas tenía la mitad de su etiqueta visible, registro, y luego un área completamente en blanco. Al abrirla, viste páginas tachadas, líneas borradas, espacios vacíos donde la información debería estar. Este es un registro borrado, dijo. Se supone que no existió, pero alguien decidió que debía ser parte de la historia. Encontraste una ficha con el nombre parcialmente legible. María y un número, 178. Ella fue una de las primeras, continuó. Aparecía en las listas de pacientes, pero con el tiempo desapareció de todos los registros oficiales. Algunos investigadores piensan que hubo un encubrimiento, otros creen que fue un error administrativo. Pero tú sabes que no es casualidad que cada vez que preguntas por ella, alguien cambie de tema o te mire con temor. Un leve temblor recorrió el suelo y en la grabadora comenzó a sonar un susurro que decía: «No busques lo que fue borrado». La tensión en el aire era palpable y te diste cuenta de que este caso no solo afectaba al pasado, sino también a tu propia percepción del presente. En una esquina del despacho, viste un sobre arrugado, desgastado por el tiempo. Él lo tomó con delicadeza y te lo entregó. Al abrirlo, encontraste una carta escrita a mano pero sin destinatario ni firma. Las palabras estaban garabateadas con desesperación, contando fragmentos de recuerdos confusos y nombres que parecían inventados. El texto hablaba de una casa que vigilaba, de secretos que no podían ser olvidados y de voces que susurraban en la oscuridad. Lo más inquietante fue cuando leíste una frase repetida varias veces. ¿Por qué nadie ve lo que está justo delante de sus ojos? Él te dijo que esta carta apareció después de que desapareciera una mujer relacionada con la paciente 178. Nunca se supo quién la escribió ni qué pasó con ella. Al sostener la carta, sentiste una presión en el pecho, como si las palabras mismas tuvieran peso, como si te recordaran que hay historias que no se pueden ignorar. La luz en la habitación parpadeó y una sombra fugaz cruzó el umbral. Tú volteaste, pero solo encontraste vacío. A veces, dijo él, las respuestas están en lo que nunca se dice en voz alta. Mientras sostenías la carta sin destinatario, una sensación de desasosiego te invadió. Él te condujo hacia un pequeño cuarto en el fondo del pasillo, donde las paredes estaban cubiertas de fotografías pegadas con cinta amarilla. En medio de ellas había una imagen que sobresalía, un hombre de rostro cansado y mirada ausente. Él te explicó que era un testigo que intentó contar la verdad, pero desapareció sin dejar rastro. Nadie en la comunidad hablaba de él, como si hubiera sido borrado de la memoria colectiva. Sin embargo, algunos susurros contaban que fue silenciado porque sabía demasiado sobre las cámaras y los registros ocultos. Al examinar más fotos, viste fechas tachadas y nombres borrados. Esa habitación era un santuario para aquellos que nunca debieron ser olvidados, pero que el tiempo había tratado de borrar. Una ráfaga de viento hizo que una de las fotografías cayera al suelo, y al levantarla, viste una nota escrita a mano. La verdad siempre encuentra una forma de salir, incluso cuando intentan esconderla. El peso del silencio se volvió insoportable, y por un momento te preguntaste si seguir adelante era realmente una elección. Al salir del cuarto, el ambiente se volvió aún más tenso. Él te condujo a una sala donde una grabadora antigua yacía sobre una mesa cubierta de polvo. La máquina estaba encendida, pero la cinta estaba atascada,
emitiendo un sonido repetitivo y distorsionado. Esta grabación, explicó, contiene la última evidencia de lo que sucedió aquí. Presionó el botón de reproducción y entre los ruidos se escucharon fragmentos de voces, discusiones y un grito ahogado. Luego, la grabación se cortó abruptamente, como si alguien la hubiera detenido de golpe. Nunca hemos podido escuchar el final, dijo. Es como si alguien no quisiera que supiéramos la verdad completa. Mientras la máquina emitía ese zumbido irregular, sentiste que el pasado y el presente se mezclaban y que tú estabas justo en medio de esa línea borrosa. Una última palabra alcanzó a distinguirse antes de que la grabación muriera. Olvida. Y entonces, la sala quedó sumida en un silencio absoluto, más profundo que cualquier sombra. Con el eco del silencio aún en tus oídos, él te condujo a la última habitación de la casa. La puerta era diferente a las demás, gruesa, reforzada, con un candado oxidado que parecía no abrirse desde hacía años. Te entregó una llave antigua y, con una mano temblorosa, giraste el cilindro. La puerta se abrió con un crujido largo, revelando un espacio oscuro y frío. Dentro, solo había una silla vacía y una mesa cubierta con documentos dispersos. Pero lo que más llamó tu atención fue un espejo antiguo, que reflejaba una habitación distinta, una que no estaba ahí, con figuras borrosas moviéndose en su interior. Esta es la última prueba, dijo él. Aquí es donde todo se detuvo. Al mirar el espejo, sentiste que eras observado desde ambos lados, como si el reflejo quisiera atraparte en esa memoria suspendida. Una voz distante susurró tu nombre y la puerta se cerró de golpe detrás de ti. En ese instante, comprendiste que la verdad no siempre está destinada a ser liberada. A veces, permanecer en el olvido es la única forma de sobrevivir. Cierre. Registros confidenciales. Este archivo queda cerrado por ahora. No sabes si lo que has descubierto es verdad o un fragmento distorsionado del pasado. Lo único seguro es que algunas historias no quieren ser recordadas y algunas memorias luchan en silencio para no desaparecer del todo. Tal vez esta noche el silencio no esté vacío. Tal vez solo espera a que alguien recuerde.